En el cine hemos visto muchas películas las cuales buscan criticar al racismo y muestran por qué este pensamiento es algo realmente estúpido. Algunos buenos ejemplos serían 2 años de esclavitud o Invictus. Y fuera del racismo hacia los negros está una puta obra maestra como lo es Gran Torino, la cual critica el racismo hacia los asiáticos. Entrando en materia, Django sin cadenas nos ubica en 1858, en pleno auge del salvaje oeste, cuyos dos protagonistas son Django, un esclavo que se convierte en cazarrecompensas y recorre Estados Unidos en busca de su esposa, y el otro protagonista es el Dr. Schultz, un cazarrecompensas alemán con una labia que da gusto oírla. Antes de ir al tema del video, tengo que decir de que Django sin cadenas es un top 10 películas de la década pasada. Es un peliculón que recomiendo muchísimo, no solamente por las críticas del racismo, sino también por el apartado técnico, la historia, la trama, el guión, las escenas de acción, etc. Tanto en el cine como cualquier otro método para contar historias, hay dos formas principales para poder mostrar por qué esto está mal, las cuales serían la violencia explícita, que muestra mutilaciones, decapitaciones, heridas, el daño físico que le hace a las personas, y la otra, que a mi parecer es la mejor, que es mostrar la incoherencia de los argumentos usados. Lo vuelvo a decir, en mi opinión la mejor es la segunda opción. Y Django sin cadenas utiliza estos dos métodos de forma excelente para poder criticar el racismo de forma perfecta. Esta película usa la violencia de forma excelente, como ya lo mencioné antes. Literalmente con escenas que duran segundos son suficientes para que te den lástima o ni siquiera puedas mantener la mirada fija. Quentin Tarantino hizo un trabajo magistral de dirección y mostró todo su talento para el cine con escenas como la pelea de mandingos, la cual cuesta muchísimo mantener la mirada por la sangre y la violencia que se logra ver, y la escena de los perros. Pero antes de pasar al siguiente punto, me gusta hablar un poco de esta escena en particular. Esta escena es excelente ya que se nos muestra a un mandingo que quiere escapar de Candyland debido a que morirá en su siguiente pelea. En toda la escena podemos percatarnos del paupérrimo estado físico que tiene. Por ejemplo, tiene poca masa muscular, está tuerto, cojea, hasta incluso le falta un dedo. Esto provoca que sintamos más lástima por este extra que por muchos personajes principales y secundarios que hemos visto en cualquier otro medio. Y después de esto que ya expliqué, le sueltan a los perros. Y no tengo palabras para describir este momento. Mejor véanlo ustedes. Aunque algo curioso destacar es la reacción del esclavo del centro, el cual nos deja intuir dónde lo están mutilando. En la película hay una escena espectacular donde Cable Candy nos explica por qué es racista. Nos cuenta que el cráneo que tiene en la mesa es del viejo Ben, un negro que afeitaba 3 veces a la semana durante 50 años a su abuelo y su padre, pero lo hacía con una navaja, y él dice que si él hubiera estado en ese lugar, le hubiera cortado la garganta a sus esclavistas, pero el viejo Ben nunca lo hizo. Y después nos muestra que en el cráneo del viejo Ben, en la parte trasera específicamente, donde está la sumisión, hay 3 hoyuelos, y si fuera el cráneo de un Newton, o de un Einstein, o de un Galileo, según él, los hoyuelos estarían en la zona correspondiente a la creatividad, en la parte de adelante. Seamos sinceros, en la época y contexto, si nosotros estuviéramos ahí con todo el contexto histórico hasta la fecha, ese argumento es muy coherente y lo creeríamos. Pero realmente es incoherente y se cae a trozos porque existen dos personajes, Django y Stephen, que tumban toda su teoría. Cable Candy siempre se refiere a Django como el chico brillante, un negro entre 10.000, cosa que no es cierta. El fachero Django del final empezó siendo un esclavo cualquiera que pronunciaba mal las palabras y muchas ni conocía el significado. Django empezó siendo un esclavo sumiso que se sentía inferior a los blancos, pero al probar la libertad y al terminar de entender que su vida es suya y nadie puede controlarla, es que se transforma en el pistolero del final. Lo que Django simboliza es cómo la libertad te cambia. Django no tenía nada de brillante en el principio de la historia. Su único talento real era su habilidad con el revólver. Del resto era un esclavo común y corriente. A lo que quiero llegar con este punto es que cualquier esclavo en la misma posición de Django sería igual o parecido a él
si cualquiera de ellos hubiera probado la libertad, que es lo que cambia a los humanos, tanto en la historia como en la realidad. Stephen es un personaje difícil de entender, es un negro que odia a los negros y actúa como un blanco. Mi interpretación del personaje es que es un superviviente que crió desde pequeño a Cable Candi, delata, maltrata y tortura a los negros, finge tener una cojera para dar lástima y que lo traten mejor que a los demás, adula constantemente a Cable, además de ser seguramente la mente maestra detrás de todo Candyland, ya que demostró ser mucho más inteligente que su amo. El mejor ejemplo es cuando se da cuenta que Django y su esposa se conocían, de que venían era por ella y no por el mandingo de los $12.000. Antes mencionaba que Django destruye la teoría de los hoyuelos debido a que al probar la libertad se convierte en el pistolero del final. Ahora, Stephen destruye la teoría de Candy debido a que las tácticas que utilizó Stephen, como ser jalabolas, fingir una cojera y maltratar a los otros esclavos, obviando la inteligencia superior que él poseía, cualquiera lo pudo haber hecho. Lo único que evitaba a los negros ser como Stephen era de que esos negros tenían moral y orgullo. Stephen era eso, un superviviente, una persona que solamente le importa a él y nadie más. Esto destruye la teoría de Cable Candi es por eso mismo, porque demuestra que Stephen no era un sumiso. Stephen fue inteligente, igual que él. Había otros negros que hubieran hecho lo mismo, solamente le faltaba quitarse su orgullo y su moral para hacerlo, porque algo muy sencillo. Él demostró de que los hoyuelos en la parte trasera del cráneo no importaban en nada. Stephen, igual que Django, no destacan en nada. La única característica de Stephen es su inteligencia. Trucos que utilizó son sencillos, cualquiera los pudo haber hecho. Y Django, ya lo mencioné, su única característica es su habilidad con la pistola. Estos dos personajes destruyen de manera perfecta toda la teoría de Cable Candi y los hoyuelos. Así es como debe hacer una crítica a una idea estúpida. No sataniza a las personas que lo piensan. No haces que estas personas hagan estupideces. No, los humillas intelectualmente, mostrando por qué su ideología o pensamiento es incoherente e hipócrita. Porque esto no tiene sentido. Porque esto es solamente una idea sin coherencia para sentirse superiores. Por todo esto es que yo considero de que Django sin cadenas es la crítica perfecta hacia la idea del racismo. En fin, esto ha sido todo por el video de hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado y si fue así denle like y de paso suscríbanse. Así verás a pagar el internet a mi vecino y ahora a mi vecina porque también se lo robé. Recuerden practicar todas las mañanas con su revólver, recuerden de tomar agua y nos vemos en la próxima, que será dentro de poco.